portería 2 piedras con chaleco encima y el partido acababa si rajaba el balón la vecina. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Gente de Barrio. Hoy tenemos por la banda derecha a nuestro compañero Darío, que vuelve aquí a las andadas, al podcast. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? Bueno, pues encantado de volver una vez más después de una leve ausencia y ya estamos aquí para un día especial que tenía yo ganas después de muchos años escuchándolo, que ahora lo presentará Fernando. Hoy tenemos el placer de sentarnos a charlar con alguien que no solo entiende de economía, sino también sabe explicarla para la gente de a pie. Profesor, divulgador, escritor y además un tipo que no le tiene miedo a las redes sociales para desmontar mitos y acercar la economía a la vida real. Hoy tenemos aquí a Eduardo Garzón. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, un placer. Yo hago lo que puedo. Ahí está. Intentamos desde nuestra parcelita a ayudar en lo que podemos, ¿no? Así es, que hay mucho trabajo por delante, la verdad. Sí, eso es lo que hablamos Darío y yo, que hay tela de trabajo por hacer y hay que convencer, como digo yo, hay que convencer a la gente a base de hechos. O sea, que otra cosa no hay. Que, bueno, preséntate tú mismo, Eduardo, para que la gente... pues, hay mucha gente que te conoce ya, pero para el que no te conozca, preséntate tú mismo. ¿Quién es Eduardo? Bueno, yo simplemente soy un profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid. He estado vinculado también con partidos políticos como Izquierda Unida, el Partido Comunista. Y lo que hago desde hace un tiempo es divulgar todos los conocimientos que he obtenido a partir de mi experiencia, a partir también de mi trabajo en la universidad como docente e investigador, pues hacerlo de una forma lo más amena posible, que llegue a también la mayor parte de personas posible. Eso a través de las redes sociales. Utilizo YouTube, utilizo Twitch, utilizo Twitter, utilizo TikTok, Instagram, creo que no me falta ninguna así importante, y la idea es dar la batalla cultural en el ámbito de las redes sociales. No solo, obviamente, también me llaman para participar en otros eventos, para dar charlas, conferencias, pero sobre todo pongo el acento hoy día en las redes sociales porque es ahí donde más bulos, donde más mentiras, donde más desinformación hay, y creo que también es la parte en la que menos gente nuestra hay combatiendo esos bulos y dando la batalla. Así que, bueno, pues desde mi humilde posición, pues uno más aportando aquí a la lucha. Maravilloso. Si tuvieras que explicar tu trabajo, ¿vale? A alguien de barrio, en un banquito, como decimos Darío y yo, en un banquito en un parque, comiéndote un paquete de pipa, ¿tú qué le dirías? Pues yo le diría lo que digo siempre cuando hablamos de estos temas, y es que estamos en el siglo XXI. Tenemos desarrollado unas capacidades tecnológicas impresionantes. Estamos ya en el año 2025 y somos capaces de hacer milagros de todo tipo. Somos capaces de curar enfermedades como la del COVID en apenas un año y pico, investigando la vacuna. Somos capaces de viajar a la Luna, a otros planetas, y somos capaces de casi teletransportarnos en el planeta de un sitio a otro, y sin embargo nos dicen que no somos capaces de combatir la pobreza y la desigualdad, que estamos abocados a sufrir hambre y miseria en todo el mundo, y a que haya gente que no llega al fin de mes, incluso en los países más ricos. O sea, aquí hay algo que no cuadra. Y aunque no estoy descubriendo el Mediterráneo, ni mucho menos, la clave es entender que esto sucede por una cuestión política, es decir, porque se ha decidido que así sea, que se repartan los recursos, la riqueza de una forma absolutamente desigual, absolutamente asimétrica, y luego te dicen, esto es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Y eso es mentira. Mi papel como economista divulgador es explicar que no es una cuestión técnica, que no nos faltan recursos, no nos falta tecnología, lo que nos falta es voluntad política para repartir lo que ya tenemos de una forma mucho más justa. Además, creo que yo creo que es la intención de todas esas fuerzas, que no llegue ese conocimiento a las clases más bajas. Pero, Eduardo, cuando tú, por ejemplo, divulgas economía y eso, ¿a ti cómo te vino el decir, voy a divulgar por las injusticias, por lo que pasó, o te vino ya el hambre por la economía mucho antes cuando lo ibas a estudiar? Es una pregunta difícil de responder, porque yo cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar arquitectura superior.
que no tienen nada que ver con economía o muy poquito que ver. Lo que ocurre es como que salí de allí muy mal, muy asqueado, muy cabreado con cómo era el tema, porque era muchísimo trabajo para un chaval de 17 y 18 años y yo no entendía que nos dieran tanta caña. Cuando me cambié de carrera universitaria, mi hermano, Alberto Garzón, que ya había empezado a estudiar economía, me dijo, a ver, la economía es súper importante para entender la realidad. Y claro, yo era muy joven, él tenía unos 2 años y pico más que yo, y me era capaz de explicarme algunos conflictos que ya estaba viendo que ocurrían en el mundo, como por ejemplo, en aquella época lo que politizó a mucha gente fue la guerra de Irak. Era algo que la gente no podía llegar a entender. ¿Cómo es posible que nos mintieran con lo de las armas de destrucción masiva? ¿Cómo es posible que metieran a nuestro país en una guerra cuando el 80% de la población estaba en contra? Entonces, yo no lo entendía desde una visión ingenua, no lo entiendo. Una visión ingenua e inocente. Y mi hermano me decía, esto es por intereses económicos. Y me hablaba del petróleo, me hablaba de otras cosas y dije, joder, yo quiero entender el mundo como lo entiende mi hermano, como ya estaba empezando a entenderlo. Entonces me metí en economía. Y ya con esos conocimientos que uno no solo los adquiere en las propias facultades de economía, porque allí te enseñan sobre todo una escuela de pensamiento que está pensada para hacer más ricos a los ricos, vamos a decirlo así de llanamente. Entonces, pero es verdad que te da las bases técnicas para que tú vayas desarrollando tus conocimientos por otro lado, de forma autodidacta, leyendo a economistas del siglo XIX, incluso de siglos anteriores, del siglo XX, que son muy pocos conocidos. Carlos Marx es muy conocido, pero hay muchísimos otros que han quedado ahí casi en el olvido y que son potentísimos, que cuando uno los lee y los entiende dice, ostras, es que nos los están ocultando no de una forma conspiranoia y tal, sino que hay una serie de intereses económicos para, al fin y al cabo, repartirse el pastel de forma injusta. Porque si supiésemos todos que hay forma técnica, forma posible de repartir la riqueza que hoy día existe de una forma mejor, pues entonces se le acabarían los privilegios a los poderosos. Y entonces ellos hacen, ya lo sabemos, hacen todo tipo de cosas, o sea, compran a jueces, sobornan a políticos corruptos, utilizan todos los medios de comunicación a su alcance, pero también otra pata de esa batalla es adoctrinar a partir de las escuelas de negocios, a partir de las facultades de economía, y una forma es esa, tratar de decirle a la gente no hay alternativa. En cambio, cuando uno se pone a estudiar a economistas mucho más serios que existieron, insisto, en el pasado, que existen hoy día, lo que pasa es que son menos conocidos, se da cuenta de que todo esto es como una especie de circo, ¿no? Es una especie de farsa en la que nos tratan de convencer y hacer creer que no hay alternativa, cuando claro que la hay. Cuando claro que la hay, además es fácil de entender. Totalmente. Sabemos que lo vives con pasión, porque es que lo vemos en las redes, ¿no? Se nota que lo disfrutas, pero de todo lo que haces realmente, ¿qué es lo que tú más disfrutas? ¿O qué más satisfacciones te da realmente? Muy fácil. La respuesta de la gente. Yo cuando veo que una persona que no conozco de nada me escribe en YouTube, por ejemplo, y me dice muchas gracias por este contenido, no lo había entendido hasta hoy. Digo, joder, qué alegría, porque yo al fin y al cabo he tenido una situación privilegiada en mi vida, he tenido una buena familia, un nivel socioeconómico relativamente razonable, que me ha podido colocar pues, como profesor de universidad, al fin y al cabo. Parte de mi trabajo, obviamente, pero sobre todo haber partido de un nivel así bastante privilegiado, y lo que quiero es compartir esa suerte que he tenido pues, con los conocimientos que he adquirido y socializarlo de la forma más rápida y posible, porque creo que hace mucha utilidad y mucho bien. Entonces, cuando yo dedico muchas horas, porque digo muchas horas, la gente se piensa que todo el trabajo de aquí es como, venga, me pongo delante de la cámara y cuento ahí mi historia. No, para nada, vosotros lo sabéis también muy bien, todo el tema de las cámaras, del sonido, de internet, es que es un jaleo tremendo, sobre todo al principio. Entonces, todo ese trabajo lo hago de forma voluntaria porque luego merece la pena. Cuando veo que la gente me da las gracias, y no siempre de forma telemática, sino que ayer, por ejemplo, me encontré a uno que me dijo, oye, ¿tú tienes un canal de YouTube? Y yo, depende, y dice, de economía, así que muy bueno. Yo, bueno, yo hago lo que puedo, pero muchas gracias. Entonces, uno se siente muy, muy bien, muy feliz, ¿no? De que todo el trabajo sea reconocido, que eso vale mucho más que cualquier tipo de dinero. Pues fíjate, yo esperaba que dijera lo de divulgar, pero al final tiene más sentido que la gente aprecie el que se entienda el mensaje que no hay en las redes, porque es lo que hemos hablado antes del programa, que el mensaje tuyo no es el que se suele ver en TikTok, en Instagram, que siempre vemos a los mismos, de enriquecer a los mismos y
y que los demás tengan todavía menos de lo que tienen, ¿sabes? Entonces, tú, por ejemplo, cuando estuviste, vamos, corrígeme si me equivoco, cuando tú estuviste trabajando con la alcaldía de Madrid, Eduardo, ¿tú pudiste aplicar o pudiste, digamos, lo que aprendiste y lo que tú sabes como profesor, pudiste aplicar algo ahí en esa alcaldía o en esa gestión? Yo ahí era muy joven todavía, acababa de salir del máster, yo tenía 26 años y la batuta la llevaba el compañero Carlos Sánchez Mato, que ya era un fuera de serie, que además ya tenía pues una cierta madurez y experiencia en el mundo privado, creo que tendría unos 45 años así y como digo, era un fuera de serie. Entonces, pudimos hacer muchas cosas con lo que ya sabíamos. Él también era compañero de Izquierda Unida, o sea que había afinidad ideológica. Y lo que ocurre es que se hizo muchas menos cosas de las que nos hubieran gustado, ¿no? Eso tiene que ver con la correlación de fuerza dentro del propio movimiento, que era entonces ahora Madrid, pero también la correlación de fuerza en el propio seno municipal, porque había que pactar las cosas con el PSOE. Y la gente ya sabe que el PSOE muy de izquierda no es, o No le es. obligas a ser de izquierda o nunca va a aplicar políticas de izquierda. Entonces, se hicieron muchas cosas, se construyeron muchas escuelas infantiles, se dio muchos recursos a barrios que eran los más abandonados durante la época del Partido Popular. Cuando tú ibas a ver el presupuesto, ¿a dónde iba la mayor cantidad de dinero para limpiar los barrios, las calles, las aceras? ¿Dónde iba la mayor cantidad de dinero para construir piscinas municipales, centros polideportivos, escuelas de música, escuelas de mayores, escuelas infantiles? ¿Dónde? Evidentemente, en los barrios ricos, por mucha proporción. Entonces, lo que tratamos de hacer y algo conseguimos fue repartir todo eso algo mejor. Claro que, como solo estuvimos nosotros 2 años y la alcaldesa 4 años, llegó el PP luego y lo ha deshecho prácticamente en su totalidad, ¿no? Y O sea, una cosa, Eduardo, tiene que ser faltó muy tiempo. difícil trabajar con enfoque público en lo público cuando hay políticos, digamos que no, como no son de izquierda como el PSOE, que están dentro pero a la vez trabajan para lo privado, ¿no? O sea, tiene que ser doblemente difícil. Y además que no es un tema de, ¿cómo decirlo?, de que todos los políticos del PSOE estén comprados o estén confundidos, ¿no? Es que simplemente hay una fuerza muy potente, inercial, que les lleva a pensar determinadas cosas. O sea, ellos están socializados ahí. Si no han entendido la lucha de clase y no la tienen asimilada, ellos son simplemente peones dentro de un entramado gigantesco. O sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid es muy grande, pero evidentemente es más pequeño que cualquier administración central o de las comunidades autónomas. Pues aún así, era un transatlántico con un montón de empleados públicos que, claro, ellos tienen ya sus inercias, sus procedimientos, sus protocolos. Cualquier cosa que quieras cambiar, un jaleo tremendo. Y claro, la gente siempre había hecho lo mismo, ¿no? Me estoy refiriendo a los técnicos, a los políticos de allí. Cuando tú querías cambiar las cosas de forma radical, no lo entendían. No quiere decir que estuvieran en contra, simplemente como, ¿para qué? Y quienes lo entendían, muchos de ellos decían, es que esto me exige mucho más trabajo. Os pongo un ejemplo. Nosotros quisimos incorporar la visión de género en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Y esto, como nunca nos han socializado, nunca nos han enseñado ni educado sobre ello, es como raro, algo que chirría. ¿Cómo puede haber unos presupuestos con perspectiva de género? Pues sí que lo hay. Lo que ocurre es que necesitas entender cómo funciona y de qué forma la gestión del dinero puede beneficiar a los hombres o a las mujeres en distinta proporción, ¿no? Bueno, claro, si tú tienes un ejército de empleados público que no entiende eso, que incluso le parece mal sin haberse informado, pues entonces no puedes cambiar las cosas, porque tú eres el líder, o el jefe, por así decirlo, el político dirigente, pero la gente que hace el trabajo son los técnicos. Entonces, si no lo comparten, y obviamente tú no puedes cambiar a todos los técnicos que no tienen tu afinidad, no entienden, por ejemplo, los presupuestos de género, por otros. ¿Por qué? Porque no hay. Porque no hay, como llevamos tantísimos años en España en los que han estado gobernando el PP, el PSOE y encima venimos de una dictadura, nos faltan muchísimos cuadros, muchísima gente verdaderamente de izquierda que tengan capacitación para haber llegado a ser funcionarios y luego operar desde dentro de las administraciones públicas. Así que tenemos muchas cosas en contra porque son muchísimos años los que hemos estado totalmente fuera de lugar porque perdimos una guerra, básicamente, ¿no? Totalmente. Sí, principalmente lo que hay que tener, como digo yo, es ganas y ya está. Si la gente tiene ganas también, yo creo que eso puede cambiar las cosas, ¿no? Y aparte todo
todos esos técnicos que están ahí al final están acostumbrados a una manera de trabajar, tienen su rutina y como tú dices, ya le cuesta cambiar y salir, ¿no? Descarrilarse un poco, ¿no? Mira, ¿qué opinión tienes tú sobre lo que se dice de que el Estado se entromete en la economía? Y eso se habla mucho ahora en redes, de que ahora el Estado se entromete en la economía. Esta la vas a disfrutar, ¿verdad, Eduardo? Que son unos comunistas, que estas leyes son de comunistas. ¿Qué opinas tú sobre eso, Eduardo? A ver, opino que es un sinsentido porque siempre nos han enseñado, en la Facultad de Economía se sigue enseñando a la gente así. Está mal, es erróneo, está absolutamente equivocado, pero perversamente equivocado. O sea, no es un error inocente, no, es que se ha enseñado y se sigue enseñando que primero está la economía, los mercados, el dinero, la demanda y la oferta, como lo llaman de forma rimbombante, y luego aparece el Estado y se mete más o menos en la economía, pero para nada, para nada. Nunca ha habido economía sin que haya un Estado. Eso es así. Los Estados, en mayor o menor medida, han sido partícipes, han sido creadores y desarrolladores de los mercados. O sea, nosotros nos podemos remontar a los años de Mesopotamia, del antiguo Egipto, con los asirios y los sumerios, y allí ya vemos cómo hay un protoestado que era algo dirigido por los templos y palacios en aquella época, estamos hablando de hace más de 4.000 años, en los que no había apenas actividad económica si no estaba regulada, porque un mercado, al fin y al cabo, es un espacio en el que hay determinadas reglas. Por ejemplo, el mercado de lo que llaman piojito, llaman el mercadillo, que a veces son los miércoles o los domingos, donde sea. Pues que hay una regla que dice, solo puede ser este día, de este horario a este horario, solo pueden vender productos y este tipo de productos determinada gente, ¿vale? Hay unas reglas, eso está dictaminado por alguien, por quien lidera, por quien gobierna, por quien ejerce el poder, pues eso ha sido así siempre. Entonces, la pregunta no es si el Estado se está metiendo en la economía, la pregunta es, ¿para qué se mete el Estado en la economía? ¿Cómo la va a gestionar? Porque el Estado siempre está ahí. Los que se llaman liberales económicos o liberales en la economía, economistas liberales, no quieren que el Estado se vaya de la economía, no quieren que haya intervención cero. Lo que quieren es que intervenga en favor de los ricos y de los poderosos, que es otro tipo de intervención, pero por supuesto a su favor, porque el Estado puede regular para repartir la renta y la riqueza de una forma mucho más justa o puede regular la economía para que los ricos se sigan llevando todo el dinero a través también de unas reglas, porque el propio sistema económico capitalista tiene unas reglas, la propiedad privada, que el propio empresario pueda contratar a trabajadores porque si no se mueren de hambre. Entonces, esas reglas son las que a ellos les gusta, la de permitir una explotación por parte del rico hacia el que no tiene apenas capacidad de maniobra ni de poder, y entonces dicen, oye, ya el Estado que no se meta. No, perdona, el Estado se ha metido ahí desde el primer momento, lo que pasa que en favor de vuestros intereses. Entonces, a esta gente lo que hay que decirle es, el Estado va a estar siempre ahí, te gusta o no. Ya sé que hay visiones anarquistas del comunismo libertario que todo esto les chirría mucho. Pero hoy día, tal y como están configuradas nuestras economías, el Estado está en todos los sitios, es omnipresente. Entonces, lo que necesitamos, desde mi punto de vista, es que articule los recursos y las relaciones para redistribuir mejor la renta y la riqueza y no para perpetuar este sistema absolutamente injusto en el que hay gente rica de verdad haciéndose de oro sin dar palo al agua. Mucha gente. Y ahora estamos viendo un rentismo de carácter inmobiliario que es todavía muchísimo peor, o al menos más visible para nosotros, porque ya no son los ricos de siempre, no que parece que dibujamos siempre con un sombrero de copa, sino que es que hay gente que simplemente estando sentado, estando tumbado, vive a cuerpo de rey. Seguro que algunos conocemos, algunos de nosotros conocemos, hemos visto en películas, series, documentales, existen, esos son los verdaderos parásitos. Y además te digo más, nosotros, por ejemplo, que venimos de barrios obreros, sin el Estado, si fuera por los liberales y ya ni te cuento por los anarcocapitalistas, con los medios que tenían nuestros padres, con el trabajo que tenían, no tendríamos ni educación, ni salud, ni absolutamente nada. Tendríamos un trabajo de 14 horas y tendrías para comprarte un mendrugo de pan, si por ello fuera. Todo por acumular capital. Yo lo tengo claro porque viendo mi familia humildemente, nosotros si no llega a existir un Estado que te permita unos mínimos de leyes con las que se pueda jugar para poder sobrevivir, por lo menos mi barrio estaría en la miseria, vamos, totalmente. Y el que diga lo contrario es porque simplemente no ve lo que tiene alrededor. Y es que a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, hay que explicarles
que esto que es lo que vivimos hoy día, que hay cierto estado del bienestar, educación pública, sanidad pública, algunos derechos, etcétera, 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 es una conquista muy reciente en términos históricos para la humanidad y que tuvo que ver con la revolución socialista, comunista, con la Unión Soviética a partir de 1917, que lo que generó es un contrapeso que solo se les ocurrió decir, vamos a tratar de darle recursos y derechos a los nuestros aquí, en Europa occidental, para que no nos hagan la revolución, porque los partidos comunistas estaban bollantes y teniendo un auge tremendo, ¿no? En la época de la entreguerras, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, vamos a crear aquí un Estado social benefactor para que no nos hagan la revolución, pero fue una conquista, una cesión, tuvieron que dárnoslo, pero todos los años anteriores a eso, lo que vivimos fue lo que los economistas liberales quieren. O sea, que haya pocos impuestos, que el Estado no se meta mucho en la economía, es decir, que deje hacer a los ricos lo que le dé la gana y que no haya educación pública ni muchas pensiones públicas. Y al fin y al cabo eso es lo que hemos vivido toda la historia en la que ha habido muchísima pobreza, niños trabajando, gente por ello muriendo fuera, en los centros trabajo de trabajo. infantil estaría todavía. Si por ello fuera, por acumular capital, ¿qué más da? Sí, pero es que yo he escuchado gente de barrios obreros, como dice Darío, chavales de 26 años, 27 años, diciendo de que los impuestos son innecesarios, que no sirven para nada. Es que ha calado, tío. Es que por eso te digo, es que el discurso está calando mucho. Y sobre todo eso, es que la gente no se informa, no lee, no sabe de dónde venimos siquiera. Nosotros lo vemos día a día en nuestro trabajo, Fernando y yo, que somos informáticos. Nosotros lo vemos a diario, ¿eh? Eduardo, el tema de gente que gracias a los impuestos y gracias a las cosas públicas ha podido ahorrar, o si se pone malo puede operarse, o si sus padres se quedan parados tener subsidios, o si necesitan una ayuda para el comedor del colegio, una escuela pública, para muchas cosas que, como todo siempre se dice, hay la corrupción y demás, pero parte de esos impuestos te permiten a ti vivir y tener un techo, y además después, bueno, el techo en este caso puede ser más dudoso, pero en casos generales, gente que ha vivido con sus padres, que ahora gana 1.300, 1.400 euros y vive con sus padres, cree que los impuestos es un robo cuando esas personas ni pagan alquiler ni nada. Y el afán de la gente es acumular capital. Para eso hay que responder siempre con los datos, porque los datos la gente los suele entender muy fácilmente. Hay un estudio que se publica anualmente por parte de FEDEA, que es una organización muy escorada hacia la derecha, ¿vale? Para que nadie piense que esto es una invención bolivariana, comunista o lo que sea, ¿no? Bien, pues se puede ver ahí como el 70% de la población española con menos ingresos, ahí estamos vosotros y yo sin ninguna duda, y por no hablar de los que hablabais, reciben más del Estado de lo que aportan a él, ¿vale? Esto se calcula muy sencillo, se ve cuánto tú estás pagando en forma de cotizaciones sociales, en forma de IRPF, y luego a eso le restas todo lo que recibes en forma de prestación por desempleo, educación pública, prestaciones variadas con el ingreso mínimo vital, como las pensiones públicas, y cuando haces esa resta te da que solo el 20 o 30% está pagando más de lo que recibe. Entonces, y que son los ricos, son los más ricos, los más adinerados. Con lo cual, creo que esos datos que yo utilizo muchísimo son irrefutables para explicarle a la gente que, oye, que pagar impuestos te empobrece solo si eres de los más ricos. Por eso están los impuestos, porque redistribuyen la renta y la riqueza. Y luego en relación, si me permitís, a lo que estáis diciendo de cómo se está politizando la gente hacia la derecha, yo quiero también llamar a la calma, porque aunque no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, yo hace 10 años lo viví en el otro sentido. No sé si os acordáis con el 11M, estamos hablando del año 2011, han pasado ya 14 años, pero ahí lo que había era un gobierno de derecha, bueno, que primero estaba el Zapatero, luego Rajoy, y entonces el cabreo de la gente, la rebeldía, se transformaba en movimientos de izquierda. Primero 15M, movimientos como Izquierda Unida, luego Podemos. Entonces, creo que la historia es muy pendular. Entonces, igual que ahora estamos viendo un montón de jóvenes escorándose hacia la derecha porque el discurso dominante es de derecha y porque la gente cuando está cabreada dice, coño, está gobernando a alguien que es de izquierda, pues será el culpable, ¿no? Es un sentimiento y un razonamiento muy lógico e intuitivo. Eso pasaba hace 10 años y politizó a mucha gente hacia la izquierda. Y yo recuerdo cómo los más jóvenes eran muy de izquierda. Ahora mis alumnos que tienen entre 18 y 21 años le ocurre lo contrario. Lo veo clarísimo. Pero espero, insisto, que sea algo
pendular y no que sea, como mucha gente también apunta con razón, pues un movimiento internacional a nivel mundial que de verdad acabe en algo muy feo, ¿no? Y Eduardo, una pregunta. Para la gente, por ejemplo, de nuestro barrio, cuando nos preguntan o le preguntan a la gente o se preguntan entre ellos, bueno, ¿y cómo suben los salarios tan poco y suben las cosas tanto? Las cosas del comer que le llamamos nosotros. O sea, ¿cómo le explicamos eso a la gente? ¿Cómo le decimos, pues sí, pues con el mismo salario, con un poco más, ahora compras menos cosas? Cuando vamos a ver los datos, y los vi además hace muy poco, para el 30% de los trabajadores con menos salario, eso no ha sido así, afortunadamente, se han librado. Y son los que han sido beneficiados por el aumento del salario mínimo interprofesional, que se ha aumentado en casi un 60% en apenas 6-7 años, ¿no? Entonces, eso son políticas decididas, muy claras, adoptadas por un gobierno de coalición escorado hacia la izquierda, afortunadamente gracias a los partidos que han obligado al PSOE a ser de izquierda, que han beneficiado a una población muy determinada, la que menos cobra. Es verdad que el resto de la población no ha ganado ni tanto y muchos de ellos han perdido. Esto tiene que ver con una inflación pospandémica que elevó mucho los precios, y estoy dejando de lado la casa porque ese es otro tema y ahí el gobierno actual lo está haciendo fatal, verdaderamente fatal. Pero si dejamos de lado la casa, los inmuebles y tal, lo que vemos es que sí, han aumentado muchísimo los precios, sobre todo los alimentos básicos, y los salarios, por regla general, no han subido tanto. Y esto tiene que ver con que el propio sistema está diseñado desde hace muchísimo tiempo para que se priorice ¿cómo decirlo?, la paralización o controlar los precios a la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces, lo que vemos es bancos centrales aumentando los tipos de interés a la primera de cambio, que esto, rápidamente explicado, es hacer más ricos a los que tienen más dinero y hacer más pobres a los que necesitan dinero. Y los que necesitan dinero, que somos los que pedimos hipoteca, los que nos endeudamos para comprar un coche, pues a nosotros nos sale más caro, y en cambio los ricos, que son quienes prestan el dinero, ellos hacen más negocio, entre ellos la banca, ¿no? Entonces, son reacciones, eso no tiene nada que ver con el gobierno nacional, tiene que ver con la Unión Europea, pero son reacciones típicas, básicas, que te las encuentran los manuales de economía, y dice, cuando hay inflación hay que hacer esto. Perdona, pero eso es una reacción muy regresiva e injusta. Bueno, pero es lo que hay, es lo que te han enseñado toda la vida. Y entonces resulta que aunque haya un gobierno en España, que ya sabemos que es muy de izquierda, ¿no? Porque en parte no hay correlación de fuerzas para hacerlo, incluso aunque fuese muy, muy de izquierda, tendría muchas limitaciones a nivel europeo, a nivel jurídico, a nivel mediático. Entonces, en realidad, cuando vemos que las cosas no están yendo bien para buena parte de la clase trabajadora, se debe a que no tenemos un gobierno suficientemente de izquierda que sea capaz de combatir los resortes, las limitaciones, los obstáculos, los muros que nos pone el propio sistema desde hace muchísimo tiempo, que está pensado, diseñado y programado para mantener un status quo absolutamente injusto. Es que yo creo que eso la gente no lo entiende, porque cuando la gente, por ejemplo, habla de los impuestos en la comida, en las cosas de comprar, por ejemplo, vas al campo, ¿vale? No por hacer publicidad, pero donde yo compro, donde los tiesos compramos, tú vas a comprar, si reducen los impuestos, al final la tienda, el supermercado, aumenta el precio. Y al final, a ti te pasa igual que cuando el gobierno baja los impuestos de la gasolina, y ahora resulta que el de la gasolina te lo deja al mismo precio o más. Por lo cual, tú le bajas la recaudación al Estado y ellos todavía ganan más dinero. Y el usuario paga todavía más por lo mismo. Efectivamente. Y esto es algo que también se ve ahora con el sector inmobiliario, porque este gobierno, desgraciadamente, en vez de controlar los precios y controlar los alquileres, ha dicho, no, le damos una ayuda a los caseros. Claro, los caseros se frotan las manos porque no necesariamente tienen por qué bajar los precios, o a lo mejor lo bajan un poco, pero se hacen de oro. Y efectivamente lo que has dicho es otro buen ejemplo. Mientras haya poca competencia, que esa es la clave, en el sector de los supermercados hay más competencia que en otros. Pero en la luz, en la banca, todo eso lo vemos clarísimo. Tú le bajas los impuestos y a ellos les va a dar igual. Es simplemente como hacerle un bizum. Bajarle los impuestos es hacerle un bizum a todos estos líderes de los sectores empresariales. Así de sencillo, con dinero público encima. Sí. No, ya lo de la vivienda ya es demasiado, ¿eh? Porque yo, ya te digo, yo vivo de alquiler y ya, bueno, el casero quiere vender la vivienda, yo estoy buscando otro sitio donde irme de alquiler. Y con el sueldo que yo tengo y mi pareja es imposible, es que no puede.
Y yo me vine aquí hace 6 años, donde estoy viviendo actualmente, en un pueblo de Sevilla, ¿vale? Que está a unos 25 kilómetros de Sevilla, que no está ni cerca ni lejos. Y en 6 años el precio del alquiler ha pasado de pagar 500 euros a pagar 800, 850, ¿vale? Por la misma vivienda que yo tengo o incluso peores calidades. En un pueblo. En un pueblo, efectivamente. Y si te vas más lejos, pagas exactamente lo mismo. O sea que... ¿qué medidas impondrías tú? Porque yo creo que aquí, bueno, hay que topar el límite de los precios, hay que toparlo de alguna manera, digamos, poniendo unas normas, ¿no? Depende de las calidades de las viviendas, depende del sitio donde esté, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que es lo que no ha hecho este gobierno, que debería de haber hecho, ¿no? Haber iniciado el proceso de vivienda pública, ¿no? De empezar a hacer vivienda pública o comprar esa vivienda a los fondos buitres, ¿no? Y convertirla en vivienda pública para un alquiler asequible para la gente que tenga una renta medianamente baja o de clase obrera como nosotros, ¿no? Sí, de 1.300 euros, vamos, lo que cobramos nosotros. Claro. Claro. Yo vivo en Vallecas ahora, en Madrid, y aquí alrededor de donde estoy yo, los alquileres no bajan de 1.000 euros. Y a veces son verdaderos zulos, de verdad que lo digo. Y estamos hablando de un barrio obrero de Madrid. O sea, no hablemos ya de otra zona. Entonces, el problema no es solo a nivel español, el problema es a nivel mundial, ¿eh? Y esto es muy importante entender porque las causas son extraordinarias. Nunca había pasado esto. Nunca había pasado que aumentara tantísimo los precios en todos los países de la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, pequeñas ciudades y pueblos cerca de grandes ciudades, porque si te vas a un pueblo de interior donde la España se está vaciando, ahí no está ocurriendo eso, ¿no? Pero en términos generales está aumentando muchísimo y eso nunca había ocurrido tanto en precio como en alquiler. Entonces, cuando vamos a encontrar las causas, vemos por primera vez en la historia que hay una cosa que no había pasado nunca, y era que los bancos centrales, para responder a la crisis del año 2008 y también a la crisis del año 2020, se hincharon de crear dinero. No se hincharon de crear dinero porque lo crean de la nada. Además, todo el dinero hoy día es electrónico, el 95% es electrónico, o sea que es teclear. Y han creado billones con B, que es una cantidad que no nos podemos ni imaginar de dinero, de euros, dólares, yuanes, yenes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para mejorar la vida de la gente? No tanto, no tanto. Sobre todo lo han creado para tratar de hacerle una especie de cortocircuito al sector bancario y que no se hunda en un primer momento y en segundo lugar que pueda prestar el dinero. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la gente que ha recibido toda esa cantidad de dinero tremenda, creada de la nada, recordemos, se ha orientado hacia los sectores más rentables, porque esto lo puede entender todo el mundo. O sea, imaginaos que estáis en la piel de un rico y os dicen, tenéis dos opciones, o crear una empresa que vais a tener que lidiar con vuestros trabajadores, que eso da quebradero de cabeza, tenéis que tener una buena idea, ocuparos de la logística, del marketing, de todo lo que implica una empresa. Y vais a ganar a lo mejor un 5% al año, que no está mal en función de lo que hayáis invertido, u otra opción es con un teclado o con un ratón de ordenador, le dais a unos cuantos clics durante unos cuantos días y ganáis un 7%. Pues es que está claro, los incentivos han empujado a que los grandes capitales, la gente que tiene verdaderamente dinero, hayan montado empresas inmobiliarias y de alquileres de todo tipo, fondos de inversión como BlackRock, que luego echan a la gente muy fácilmente con tal de hacer negocios, y eso ha empujado muchísimo, primero el precio de la vivienda y luego el precio de los alquileres. Todo eso conjuntado, combinado, con un turismo masivo después de la pandemia que ha provocado un mercado de Airbnb, de mercado turístico que ha todavía reducido muchísimo las viviendas que se ponen en alquiler normal, ¿no? Entonces, pero, Eduardo, sí, ya que estamos con la vivienda, ya te voy a preguntar, voy a aprovechar. Te voy a hacer dos preguntas en una. O sea, pero el Estado no debería garantizar a trabajadores y autónomos unas viviendas como mínimo, pagando, ¿no?, un precio razonable. Y, o sea, eso debería estar garantizado por el Estado, porque si no, si el propio Estado no es capaz de garantizarte un techo a la gente que levanta el país todos los días, que es al final la que construye el país en sí. Es más, viene recogido en la propia Constitución española. Lo que pasa es que son artículos que se toman un poco a broma, ¿no? Todos los españoles tienen derecho al trabajo, todos los españoles tienen derecho a la vivienda. Mentira.
O sea, pues, tienen derecho en un papel, pero no está recogido, no se realiza en la práctica. Entonces, por supuesto, esos dos derechos deberían estar absolutamente garantizados por el Estado. De hecho, yo aquí detrás tengo libros en los que desarrollo con otros autores cómo el Estado puede ponerse de la noche a la mañana, manos a la obra y garantizar empleo a todo el mundo que quiera trabajar en unas condiciones dignas. Y eso se puede hacer. En unos cuantos meses en España estaría todo el mundo trabajando si quisiera, no es obligatorio. Con la vivienda seguramente sea más complicado, yo no lo tengo tan estudiado, pero de nuevo lo mismo. O sea, ¿qué sentido tiene que tengamos un país en el que hay más de 1 millón de viviendas sin gente y al mismo tiempo haya un montón de gente sin casa? Y al mismo tiempo muchos ricos, o mejor dicho, pocos ricos, que controlan un montón de empresas con una cantidad que no nos podemos ni imaginar de viviendas, pero eso sí, pues está para el alquiler, para que se hagan de oro. Entonces, hasta que no tenga todo el mundo garantizado una vivienda, no se debería dejar que la gente especule, haga negocio con la vivienda. Es más, podríamos decir, la vivienda, que no se especule nunca con ella. Pero bueno, yo creo que lo mejor es decir, vamos al menos a garantizar la vivienda a todo el mundo de una forma digna y a partir de ahí veremos, porque es que queda mucho para eso. Entonces, volviendo a lo que me preguntabais, claro que sí, hay que limitar el precio, porque yo iría por las causas iniciales que os decía, que no haya tanto dinero por ahí, que no haya tantos fondos de inversión que tengan tantísimo dinero, pero bueno, como eso ya depende de otras fuerzas que van más a nivel internacional, vamos a los síntomas. Los síntomas que se ha disparado el mercado del alquiler y de la vivienda, pues pon controles, eso se puede hacer, lo hemos visto 800.000 veces en años anteriores y en otros países, y lo vemos actualmente en países como Singapur, como en China, incluso como en Viena, ¿vale? Hay un control férreo de los precios. Aquí no se quiere hacer, porque el PSOE está dentro de todo el oligopolio inmobiliario, todo el sector inmobiliario, hace dinero, vamos a decirlo, son ellos mismos. Y el propio ministro, no me acuerdo, Ábalos, ¿no? Era Ábalos el que decía que la vivienda no solo era un bien no solo era un derecho, sino que también era un bien de mercado. Ese era un ministro supuestamente socialista, ¿no? Por un feminista, lado, y feminista. Por un lado, no quieren, y por otro lado, también hay dificultades, porque la propia legislación te lo impide o te pone muchas dificultades, porque te dice, no, esto es cosa de las comunidades autónomas. Por otro lado, también hay legislación que dice, tú no puedes expropiar casa porque vulnera la Constitución, vulnera la legislación comunitaria. Entonces, esos son los ¿cómo decirlo? Las cosas que nos aprisionan, en este caso a nivel nacional, que antes os comentaba de a nivel municipal. ¿Una constructora pública no sería posible, Eduardo? Claro. O sea, todo lo que se te pase por la cabeza puede ser público. Otra cosa es que sea conveniente, que se pueda hacer de otra forma, pero por poder puede ser así sin ningún tipo de problema. O sea, ya hemos visto que hay países absolutamente socialistas y que los ha habido en el pasado. O sea, por poder se puede. Otra cosa es que yo creo que hay medidas mucho más potentes. Si uno puede ir directamente a los precios, si eso es lo que le afecta a la gente. A la gente le da igual que su vivienda la haya hecho una empresa pública o una empresa privada. Lo que quiere es pagar poco precio por él. Lo que ocurre es que, claro, si lo hace una empresa privada, quiere ganar mucho dinero y te va a exigir mayor precio. Si lo hace una empresa pública, como por ejemplo pasa en Viena, no sé si sabéis que 2/3 de todas las viviendas en Viena o son públicas o son reguladas por lo público de una forma férrea. Y eso quiere decir que se lo dejan a organizaciones que tienen un lucro limitado, ¿vale? No son organizaciones sin ánimo de lucro, pero sí que el lucro es limitado. No puede ganar más de un 3% al año. Entonces, claro, son incentivos para que les dice, si quieres que te dé recursos desde lo público, no me suban mucho los alquileres. Incluso cédelos a esta persona porque son las más necesitadas, etcétera, etcétera. Sí, cosa que aquí no sería... No, aquí no hay, pero... Y aparte tampoco, digamos, copiamos esas medidas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, en este caso Viena. Deberíamos de copiarlas e implantarlas aquí en España porque... Algunas las copiamos en su día, ¿eh? Lo que pasa es que las han abandonado. O sea, las VPO, al fin y al cabo, son esas, de viviendas de protección oficial, de protección social. En muchas zonas, yo conozco zonas de Málaga, de Cádiz, que sí que tuvieron importancia. Hoy día tienen mucho menos, pero las tuvieron. Lo que pasa es que esas viviendas, ya sabéis, que se han vendido. Se han vendido al mejor postor y se ha permitido que hagan negocio con lo público y con viviendas que estaban protegidas. Es una barbaridad. Algo había, pero se lo cargaron. Sí, no, y aparte que después la liberalización de la vivienda pública de las VPO, es decir, cuando tú compras una VPO a los 10 años, tú la puedes vender.
y le puedes poner el precio que tú quieras, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa que debería estar limitada. Es decir, tú te compras tu VPO y tú quieres venderla dentro de 10 años, dentro de 15 años, y el precio tiene que ser un precio que te marque el mercado, de decir, mira, este es el precio tope del que puedes vender la vivienda y que no puedas especular con ello, porque al final tú la adquiriste bajo una circunstancia y unas condiciones, ¿no? De límite de sueldo, etcétera, Eso. etcétera. Aquí la clave es que, igual que todo el mundo entiende que nosotros como sociedad no vemos bien que la gente especule vendiendo riñones o con la salud de la gente, y nos parece fatal que lo haga, lo mismo tendría que ser con la vivienda, porque además es el seno donde nosotros tenemos nuestra salud. Si no tenemos una buena vivienda, no vamos a tener una buena salud. Efectivamente. Bueno, y es otro de los discursos que se escuchan, porque yo trabajo con gente bastante más joven que yo, ¿vale? Y es lo que dicen, es que el Estado no se puede meter en la propiedad privada. Es que el Estado no puede intervenir en la propiedad privada. Digo, pero es que estamos hablando de la vivienda. La vivienda es un bien esencial, que todo el mundo debe tener un techo digno donde poder vivir. Y a partir de ahí, pues, empezar a realizarse como persona, ¿me entiendes? Es que no estamos hablando de oro. Tú compras oro y puedes hacer negocio con él, ¿no? Y venderlo más caro cuando sube. En las criptomonedas exactamente igual. Estamos hablando de un bien esencial. Pero fíjate, se le puede responder a esta gente de una forma muy contundente, creo yo. Y es que el Estado se mete en la propiedad privada, por ejemplo, sobre otra persona. No desde hace mucho tiempo, porque creo que el esclavismo acabó en torno a 1900. Pero antes de ese año, que fue antes de ayer, en términos históricos, o sea, la gente podía comprar a otras personas. Era esclavismo. Entonces el Estado se metió y dijo, esto no nos parece bien. Y se abolió, afortunadamente. Hoy día hay gente que defiende eso, lo dudo muchísimo. Pues lo mismo con el tema de la vivienda, cualquier cosa que queramos introducir. Porque en algunos países se prohíbe que se pueda ver vientres de alquiler o que se pueda vender riñones y órganos del cuerpo humano. Pues eso es una cuestión ética. ¿Hasta qué punto consideramos que la vivienda también tiene que ser sagrada? Como la esclavitud, o sea, como la libertad y como lo que estábamos comentando de la salud. Pues igual. Y Eduardo, ahora que has hablado de eso, la sensación que yo tengo últimamente, que le ha dicho Fernando antes, de en estos últimos años se ha pasado de reconocer como antiguamente nuestros padres aquí se encerraban en las fábricas para conseguir mejoras en los salarios, se luchaban cada céntimo que se ganaba peleando. No era nada dado por gusto, aunque los beneficios empresariales se multiplicaron. Todo tenían que pelearlo para que la otra persona, aparte de ganar beneficios, también fuera algo al trabajador. ¿Cómo han conseguido? Yo quiero saber tu opinión personal de cómo han conseguido que ahora la gente trabajadora o gente joven, como dice Fernando, por TikTok, por Instagram o como sea, crean de verdad que las mejoras que tenemos en el salario han sido voluntariamente por los empresarios. O sea, ¿cómo han conseguido que ese relato haya cambiado tan drásticamente del vamos a pelear para mejorar cada cosa en nuestro trabajo a es gracias al capitalismo, cuando todas las mejoras que había ha sido gracias a las protestas de la gente, a socialismo, sindicatos y demás? ¿Cómo lo han conseguido? Porque yo es que llega un momento que no lo termino de comprender. Lo han conseguido debilitando muchísimo a la organización obrera y eso fue de la mano de la descomposición de la Unión Soviética. Igual que los derechos fueron conquistados gracias a que había al otro lado del muro u otro universo que ofrecía muchos derechos simplemente por el hecho de existir. E insisto, se nos dio derechos aquí para que no le hiciéramos una revolución comunista o socialista aquí. En el momento en el que ya no había al otro lado del muro, pues esa alternativa, pues dijeron, oye, esta es la nuestra, contraofensiva neoliberal. Eso a partir de los años 80 se ve clarísimo, con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, y vamos a quitarle recursos, o sea, lo de Thatcher fue impresionante, o sea, la embestida contra todos los sindicatos y contra todas las ideas de movilización laboral y obrera. Entonces, un montón de años atacando, diciendo los sindicatos no sirven para nada y todo eso acaba haciendo mella, obviamente, ¿no? Los países en los que los salarios crecen menos son siempre los que menos sindicatos hay, en los que la gente está menos movilizada y menos organizada. Y también hay que sumarle a este movimiento neoliberal la deslocalización de los procesos productivos, de la desindustrialización de nuestro país. Porque claro, si nosotros antes teníamos un montón de fábricas donde producíamos, yo qué sé, coches, acero, lo que fuera, ahí la gente se concentra, se conocen entre ellos y es mucho más fácil organizarse. En cambio, ahora, ¿qué es lo que tenemos?
pues hostelería, donde la gente trabaja en bares muy desperdigados, pequeños por ahí, es mucho más difícil que se reúna la gente en un mismo espacio y que se puedan conocer y organizar. O centros de trabajo como informáticos, que son empresas muy pequeñitas o que incluso teletrabajan, es mucho más difícil que la gente se pueda acabar organizando. Entonces, tiene que ver una cosa con la otra. O sea, por un lado ha sido ese embiste tremendo para debilitar a la clase obrera y así erosionar nuestros propios derechos, y por otro lado las inercias internacionales mundiales del propio capitalismo han ayudado, ¿no? Han permitido que nos atomicemos como Pero claro, clase obrera. los hechos, Eduardo, yo cuando me pongo a pensarlo, que yo vivo igual que todo el mundo, normal, trabajando y viendo las cosas que ven todo el mundo, digo, bueno, la gente, ¿de dónde se cree que vienen las vacaciones pagas, los convenios laborales, las mejoras de salario, el trabajo de 8 horas? ¿De dónde se creen que vienen? Porque se ha levantado al día siguiente esa persona en la fábrica, el dueño de la fábrica, y ha dicho, mira, vamos a dejar de contratar niños de 10 años. O vamos a dejar de que trabajéis 14 horas diarias. O sea, eso no ha sido así. ¿De dónde se creen que vienen? A mí me hace mucha gracia porque hay un bulo que ronda mucho últimamente por ahí. Hay que bajar las cotizaciones sociales porque eso se traslada automáticamente en salario. Lo que no pagamos nosotros como trabajadores en cotizaciones sociales y que no pagan los empresarios, pues entonces se acabaría convirtiendo en salario. Es como, ¿de verdad te crees eso? ¿De verdad te crees que el empresario va a decir, mira, estos 100 euros que no pagó a la seguridad social se los voy a dar al trabajador? Un mojón se lo va a quedar, ¿eh? Es que suena a chiste. O sea, es que suena está clarísimo. Sí, es que además se ve que hay empresas. Yo entiendo que un autónomo, un pequeño empresario que tenga 3 trabajadores, diga, oye, mira, estamos en dificultades. Está tal, vale, no lo subo, de acuerdo. Pero gente, por ejemplo, que tiene contratadas 100, 200 personas, que tú has visto cómo las cuentas se han multiplicado de beneficio neto y no sube o te lo sube 3 euros al mes, dices tú, tío, No, ¿qué los cojones? claro, no estaría mejor repartir, decir, para tener contento a tus trabajadores, decir, mira, pues este año hemos tenido un 5% de beneficios más que con respecto al año pasado. Yo me quedo con un 3, ¿vale? Y el 2% lo voy a repartir entre todos los trabajadores. Yo os voy a dar una paguita extra. Sí, hombre. No tendrías tú más contento. Eso es en el mundo feliz, ¿no? En el que yo vivo, ¿no? Pero sería lo ideal, ¿no? Pero eso existe, y por cierto, en España existe con mucha potencia, que son las cooperativas. Las cooperativas de trabajo son espacios donde se realiza una actividad económica y donde las decisiones se toman y deciden de forma mancomunada. O sea, son todos los trabajadores diciendo cuánto vamos a cobrar, cuánto vamos a dedicar a invertir en nuestro propio negocio. O sea, que eso sería lo ideal, porque lo que no es justo es que llegue un tío que simplemente por estar podrido de dinero o por estar muy bien posicionado políticamente sea capaz de comprar una empresa o montarla y luego a partir de ahí que se haga de oro. Es súper injusto. Es súper injusto porque suelen ser los que menos trabajan. Al final los que están dando el callo son los trabajadores. O sea, tenemos un sistema que es súper poco ético, absolutamente loco, en el que quien menos trabajo hace, que son los ricos, los multimillonarios, son los que más dinero ganan, y al mismo tiempo los que más dan el callo, los que más trabajan, son los que menos ganan y encima los que más problemas de salud tienen, porque las condiciones laborales suelen ser las más duras, ¿no? Es lo contrario. Tú le preguntarás a un niño, oye, ¿cómo habría que organizar eso? Te diría, hombre, los trabajos más duros habría que pagarlos más. Pues no es así, es todo lo contrario. No, hombre, y tanto es así como que si en una obra o en cualquier sitio el jefe del todo no va al día siguiente a trabajar, no pasa nada. Pero si el que trabaja no va, el trabajo no se hace. O sea, eso es así. Exacto. Exacto. Bueno, porque todos los centros de trabajo pueden funcionar sin los jefes, pero no pueden funcionar sin los trabajadores. Correcto. Eso es así. Porque el trabajo intelectual lo puede hacer todo el mundo. O sea, tiene mucho sentido, pero para la gente es comunista decir eso. Pues si es comunista, pues viva el comunismo, porque es algo de sentido común. Pues sí, la verdad es que sí. Así que, bueno, nosotros que vivimos en Andalucía, y tú también que eres andaluz, ¿vale? De pura cepa, ¿qué mejoras económicas propondrías para Andalucía? Para que Andalucía saliera un poco digamos, de esta comunidad autónoma, que siempre tenemos la etiqueta de los pobrecitos, ¿no? Los pobretones, ¿no?
A ver, yo soy muy poco regionalista, a mí me gustaría que las decisiones se tomaran lo más centralizadas posible, también muy comunista eso, ¿no? Pero yo siempre tengo una propuesta que es además la que os he dicho, que es trabajo garantizado. Es que me parece la más potente, se pone en marcha en apenas unos meses y resulta que tiene un montón de beneficios, no solo económicos, sino también sociales, porque imaginemos que ahora de pronto quien quiera trabajar puede hacerlo por el salario mínimo. Vamos a empezar por ahí. Ya tiene el salario mínimo, ya tiene una posibilidad de aprender conocimientos, de adquirir habilidades que luego pueda poner en práctica por su cuenta, como autónomo si quiere, en su cooperativa o ser fichado por otra empresa. Es dinero que se va a movilizar también por la propia economía y va a servir para alimentar los negocios, otros negocios que no sean del trabajo garantizado. Entonces, eso se puede hacer, insisto, y tiene muchísimas ventajas porque hoy día buena parte de los problemas que sufrimos, incluidos los de la delincuencia, que algunos quieren magnificar, la delincuencia al final es gente que lo está pasando mal, que se ve obligada a ir por ahí más allá de los problemas mentales y de drogodependencia, etcétera, etcétera. Entonces, si tú solucionas los problemas más directos de la gente, los más básicos, ya no hay tanta necesidad de que tengan que delinquir o que hagan algún tipo de cosas que generen conflicto. Entonces, la clave es trabajo garantizado porque la sociedad va a ser mucho más armoniosa. Y luego a partir de ahí ya veríamos, oye, ¿cuál es el modelo productivo de Andalucía? ¿Se orienta demasiado al turismo? Además al turismo de sol y playa, porque Andalucía tiene un montón de cosas de patrimonio histórico-cultural tremendo en el interior, que no le estamos dando tanto atractivo como debiera, además pagando salarios más elevados, porque ser guía turístico se paga más que ser simplemente camarero. Entonces, habría que hacer una diversificación productiva, que es la que yo no me voy a meter porque no lo he estudiado, pero obviamente esto, si fuese de la mano de otras regiones, mejor. O sea, por eso decía que yo prefiero ser centralista. A lo mejor Andalucía no tiene que tenerlo todo, porque si luego en otra parte de España podemos hacer otras cosas, mejor, nos repartimos el trabajo. Y aún mejor, si en la Unión Europea o aún mejor, si en todo el mundo somos capaces de repartirnos la división del trabajo de una forma que sea lo más lógica y lo más eficiente posible, pues mejor. Ya sé que pido mucho, ya sé que suena muy utópico, pero al menos, si queremos resolver los problemas más directos de la gente, los más fehacientes, que son el desempleo y todo lo que se deriva de ahí, porque yo he hablado de delincuencia, pero hay gente con problemas de salud mental, depresión, por llevar muchísimo tiempo en el desempleo. Todo eso lo puede solucionar con una política tan simple como el trabajo garantizado, absolutamente estudiado, se puede poner en práctica de verdad sin apenas ningún tipo de esfuerzo, con pocos recursos económicos, y yo todavía no entiendo cómo no hay más gente defendiendo esta propuesta, porque para mí es la caña. ¿Dónde podemos leer sobre esa propuesta, Eduardo? Hay un montón de libros por ahí, yo tengo algunos, hay artículos escritos también en internet, no hace falta comprarse un libro, y también yo en mi canal de YouTube, que tiene mi propio nombre, Eduardo Garzón Espinosa, he hablado bastante del trabajo garantizado. O sea, si uno simplemente se quiere informar, que vaya a mi canal y ponga trabajo garantizado, que le van a salir bastantes cosas. Y seguro que le gusta. Yo me he encontrado a mucha gente de derecha que lo ve con buenos ojos, porque al fin y al cabo todo el mundo lo entiende. Si que los problemas que tenemos hoy día son porque hay gente en el desempleo que lo está pasando mal, pues resuelve eso y ya te cargas un montón de problemas que hay hoy día. ¿Y crees que cuando la gente entra en tus canales de YouTube o en otros, o en TikTok, en Instagram, crees que la gente que ve esos vídeos o pequeños clips refuerza sus ideas? O sea, ¿suelen ver vídeos de sus propias ideologías o de sus propias ideas económicas? ¿O crees que con eso se puede cambiar algunas ideas, algunas bases que son contrarias? Hombre, yo lo espero, porque si no, no estaría haciendo esto. Pero es verdad que hay mucha caja de resonancia, además encima en YouTube, en estas redes sociales, donde el algoritmo, ¿qué hace? Te muestra lo que ya has mostrado, por lo que ya has mostrado interés. Entonces, claro, estás viendo una y otra vez lo mismo y te mueves en las mismas cajas de resonancia. Yo en YouTube encuentro una forma, creo que chula, de poder salir de ahí un poco, y es hacer referencia a youtubers que son de derecha. Entonces, como el salseo lo promociona bastante bien el algoritmo de YouTube, sí. Estos dos han peleado, conflicto, pelea, no sé qué, entonces te lo promociona y acaba llegando gente a mi canal, que por supuesto la mayor parte son haters, piensan muy diferentes, pero también me he encontrado a gente que se ha quedado, a gente que incluso es mecena de mi propio canal y paga 2 euros al mes, algunos incluso 10 euros al mes. Es más,
No sé si conocéis a Juan Ramón Rayo, me imagino que sí, economista de derecha, absolutamente ortodoxo y tal. Bueno, pues por una participación que yo tenía con él hace tiempo en una radio, es radio, ¿vale? Absolutamente de derecha. Yo iba ahí porque digo, hay que dar la batalla en todos los sitios. Totalmente. Pues yo fui ahí y una vez vino uno a una de mis charlas y me dijo, yo te conocí en el programa que estabas con Juan Ramón Rayo y yo no pensaba para nada como tú, pero me gusta cómo argumentar las cosas y he aprendido muchas cosas. Yo creo que se puede romper esas barreras. Lo que pasa es que hay que meterse en el fango. Hay que arremangarse y hacer, como digo, interpelar a esta gente. Porque algunos responden. Algunos, cuando responden ya es la hostia, claro. Porque no sé si conocéis al youtuber Greenfits, que es cubano, Sí, que lo he tiene visto en tus vídeos. más de 1 millón de seguidores. Es un cuñado, no sabe nada de economía, pero claro, se pica y dice, a este le voy a responder. Él se cree que tiene razón, pero no tiene buenos argumentos. Y al final hay mucha gente que llega a mi canal por simplemente la interacción y hay gente que se queda. Entonces, el problema es que creo que, pues, por ejemplo, yo cuando discuto con alguien normalmente anarcocapitalista, que ahora está de moda, gracias a Milei, Rayo y compañía, yo, por ejemplo, que tengo a lo mejor, soy un poco más abierto de mente, a lo mejor pues puede haber, digamos, cambios o leyes que digo, pues mira, esta me puede gustar, a pesar de no ser de mi ideología, pero entiendo que puede venir bien, porque al final, si creo que tiene un buen final, pues puede ser productivo intentarlo. Pero sí que veo que ellos no tienen nunca autocrítica, nunca les he escuchado criticar absolutamente nada, como pasa con Milei. Ya puede cortarle la cabeza a un niño, que da igual, que es que no, que es que está bien hecho, ¿sabes? Si es a favor de la economía. Entonces, lo que no entiendo muy bien es gente tan estudiada que no haya autocrítica en nada, absolutamente nada. Hay en todos los espacios hay gente así, pero en ese espacio en particular se da de una forma más pronunciada por su propia metodología. O sea, no sé si conocéis bastante cómo es el liberalismo económico, sobre todo la faceta libertarista, pero al final es un salto de fe. O sea, tú partes de unos axiomas que son, por cierto, falsos, pueden resultarte lógicos, intuitivos, la demanda, la oferta, no sé qué, propiedad privada, pero cuando tú vas a los datos no tiene nada que ver con ello. Entonces hay gente que se ha estudiado una cosa mucho, además, se lo ha estudiado, pero claro, es una cosa que no sirve para nada. Yo a veces utilizo el ejemplo del esperanto. Sí, tú puedes saber muchísimo esperanto, ser un doctor en esperanto, ¿vale? Este idioma que se creó una forma de idioma y lenguaje mundial, pero que no prosperó y que no se utiliza en ningún sitio. Y digo, puedes saber mucho de eso, pero luego no te sirve para nada. Pues esta gente igual, se ha aprendido una cosa y se lo toma como fe, esto es así y punto, porque lo ha dicho no sé qué Biblia, ¿no? Y de ahí no sale. Y da igual que le enseñen los datos una y otra vez. Insisto, en todos los sitios hay fanáticos, de verdad, pero en este espacio en particular hay muchos más por la propia metodología, porque no se fomenta el espíritu crítico. ¿Vale? El espíritu crítico es, oye, duda de todo, porque incluso los economistas que sean de tu bando se pueden equivocar. Yo siempre lo digo a mis alumnos en mi facultad. Digo, no fiéis de ningún economista, tampoco de mí. Lo que tenéis que hacer es escucharme, ver si lo que digo tiene sentido, contrastar lo que digo con lo que veáis por ahí, pero es que hay algunos economistas que van sentando cátedra diciendo lo que digo yo es como la ley de Dios y así estamos, desgraciadamente. Sí. Bueno, y hablando de bulos también, ¿no? Que también lo hemos nombrado por ahí. ¿Qué opinas tú de los constantes bulos que hay y la desinformación en redes? ¿Y qué debería de existir, ¿vale? Para controlarlo? Es decir, según Eduardo, ¿de qué manera se podía controlar esto? Porque debería de controlarse, pienso yo. Es un tema muy delicado, pero que yo no lo he trabajado mucho, pero sí he escuchado a gente que lo ha trabajado mucho. Por ejemplo, Yago Álvarez, el compañero del Salto, lo ha estudiado mucho y él tiene clara, él y los que han trabajado con él, tienen clara una cosa. Lo primero que hay que hacer es dejar de dar dinero a gente que difunde bulos. Porque sí, a lo mejor prohibir que la gente difunda bulos es muy delicado con el derecho de la libertad de expresión. Pero lo que sí se puede hacer ya de la noche a la mañana es, oye, que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, gobernada por Ayuso, deje de darle un pastizal tremendo a OK Diario y a un montón de panfletos de mierda que lo único que hacen es lanzar bulos. Entonces, ¿Y de qué van a vivir? Claro, ¿De qué van a vivir? Eso es como lo del toreo. Pues el mundo taurino tiene muchas dificultades si no hubiese dinero público detrás regándolo.
exactamente lo mismo. Entonces, no hace falta prohibir los bulos, sí regularlos, pero hay gente que dice hay que prohibirlo. Cuidado, eso es muy delicado. Pero lo que sí se puede hacer y ya hacen mucho es dejar de darle dinero público o dinero de otro tipo, porque eso también se puede hacer. Oye, que tú estás aquí lanzando bulos, deja de financiarte. Deja de financiarte. No sé si puede haber también sanciones de cuando ya haya 5 o 10 bulos que se haya visto claramente que son bulos y por mucha gente y con algún protocolo de garantía, oye, deja de hacerlo o algo así. No sé cómo se podría regular, pero yo entiendo que es un tema muy delicado y hay que controlarlo. Hay que controlarlo de alguna forma o regularlo. Controlarlo quizás suena mal, pero regularlo sí. Vale, Sí, alguna regulación. Para ir con preguntas ya certeras, para ir aligerando, si mañana mismo te dijeran, Eduardo, mañana a las 8 de la mañana puedes aplicar una medida económica, solo una, Ya sin sabes cuál va a oposición ser. política, Ya ¿cuál sabes sería? cuál va a ser. La he mencionado 2 veces, no la cambio. No la cambio. Trabajo garantizado. Trabajo garantizado. Uh-huh. Vale. A ver, espera. Porque si me pongo punk y me has dicho que me amplías los condicionantes y dices, oye, que no hay oposición política, te diría expropiación de los grandes medios de producción. Eso sí. ¿Vale? Me estoy refiriendo a las energéticas, a los bancos, a las telecomunicaciones, a las constructoras, todas esas públicas. A todo lo que se quedaron, vamos. Eso es, lo que antes era público, muy bien. Eso es. Efectivamente. A todo lo que vendieron en su día. Bueno, para después entrar ellos, ¿sabes? Para después entrar ellos. Claro, para asegurarse la jubilación. Claro, la jubilación la tienen que tener asegurada, ¿vamos? Exacto. Bueno, ¿tú crees que la educación económica en los colegios, ¿vale? ¿Debería ser obligatoria? ¿O no debería ser obligatoria? Yo sí lo veo, pero claro, cuidado con qué tipo de educación económica. Yo acabé segundo de bachillerato con 18 años y a mí no me enseñaron nada de economía, nada, ¿vale? Ni la economía ortodoxa, que es la que ahora desgraciadamente se enseña en los colegios, que bueno, contabilidad, ¿no? Vamos a rentabilidad financiera y tal, todo enfocado a lo mismo, ¿no? Al mundo financiero. Cuando en realidad la economía es mucho más que eso y sobre todo es todo menos eso, que sería, la economía es muy sencilla de definir, cómo nos organizamos en sociedad para producir y repartir lo que hemos producido entre todos los individuos que la componen. Entonces, ahí hay cuestiones políticas, cuestiones éticas, cuestiones sociales. ¿Quién va a producir? ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién va a recibir ayuda? Todo eso. Eso es economía. Y eso hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo desde lo más básico. No puede ser que nos enseñen asignaturas que luego la gente dice esto no me ha servido para nada, porque las hay, desgraciadamente, y al mismo tiempo hay asignaturas súper importantes como de salud mental, que no nos hablan nada de eso, de ética, de filosofía y también de economía. Desde ese punto de vista heterodoxo. Por supuesto, habrá que hablar de política, habrá que arremangarse y meterse en el fango. Pero yo creo que eso es muy peligroso para los medios en sí de producción, las empresas y demás. Yo creo que eso es muy complicado porque si enseñas en el colegio a la gente a saber leer una nómina, cómo darse de alta autónomo, que no les cueste la vida aprender a darse, enseñarles a lo que es un convenio, lo que son los derechos laborales, lo que es la filosofía, la autocrítica, entonces al final destruyes el sistema que hay ahora mismo. Te haces la revolución, claro, porque vivimos en un sistema en el que la minoría vive a costa de la mayoría. ¿Cómo se mantiene el sistema? Por adoctrinamiento y por fuerza, por supuesto también, por material y equipamiento bélico y conflictos bélicos, ¿no? Pero sobre todo la forma más sutil es como el libro de Aldous Huxley, ¿no? De un mundo feliz. O sea, un mundo feliz es una forma de tener adormecida a la población y esto es lo que hay, ¿no? La otra forma más punky que será de 1984, ¿no? De George Orwell, que es aquí ordeno y mando y control férreo, pero no, en realidad el capitalismo funciona más de la primera forma que he dicho, ¿no? Tener adormecida a la población, no hay nada que hacer y ya está. Entonces hay un montón de canales a través de los que opera eso. Insisto, el mediático es el más importante. Con muchísima diferencia. Y luego está el de la pata económica, que es no les enseñe a los alumnos que existe el marxismo. Os pongo un ejemplo y con esto acabo. Antes en la Facultad de Economía, en la de Málaga, en la Universidad de Málaga donde yo estaba, existía una asignatura que era análisis marxista. Luego la pasaron a optativa y ya no existe, ni optativa. ¿Vale? Entonces es una forma en la que poco a poco han ido vaciando del verdadero contenido de la economía política y la han dejado en una porquería que es simplemente cómo hacer más dinero a las empresas.
Ya está, es eso, lo podríamos resumir en eso, lo que ha quedado desgraciadamente en la enseñanza de economía. Que nosotros lo hablamos mucho porque de los barrios que nosotros venimos, educación económica, pues, como tú comprenderás, la mayoría de la gente pues de nuestra generación se salió para tener un BMW Serie 1, se salió a la construcción y la mayoría, pues aquí la costumbre de estudiar, pues muy poca gente estudiaba, porque al final lo que querías tener cosas materiales, que es lo que te enseñaban que era lo guay, el tener cosas materiales. Aquí ni marxismo, ni libros en general. Entonces, salirte un poquito de eso ya era raro. Que a ti te diera por leer, a lo mejor, en vez de, aunque estuvieras todo el día en la calle, como digamos nosotros en los banquitos, pues era más extraño. Entonces, yo lo que pasa es que veo que cuando tú, por ejemplo, hablas de las redes, para ti también, tú también tienes que tener momentos en los que tú digas, hostia, me tengo que motivar porque con la polarización política y las críticas que recibo, explicando todo esto de la economía, tú cómo te automotivas, cómo dices tú, hostia, acabo de escuchar a alguien que gana 1.000 euros, que cobra después cuando se queda parado un subsidio, que si se le acaba el paro cobran subsidio, que tiene a su hijo en un comedor público, el cual el gobierno le paga el comedor público, de si por ejemplo le rebajan la factura de la luz porque es familia numerosa gracias al Estado. Ves muchas cosas públicas y ahora ese mismo lo ves en las redes sociales tú como economista diciendo que Hacienda les roba. O sea, ¿cómo te automotiva? Porque... A ver, es muy frustrante, está claro, pero no es algo nuevo, ¿no? Es decir, ahora lo vemos mucho, hace mucho ruido, pero antes sin redes sociales lo veíamos en un bar, en un grupo de amigos, en la cena de Navidad, y dices, tío, ¿cómo es posible que haya gente de clase obrera que no se dé cuenta de la posición en la que está y sea totalmente... esté actuando en favor de los intereses de quienes les están oprimiendo, porque al fin y al cabo es ese, ¿no? Es como una oveja que lo que está haciendo es trabajar para que el lobo siga oprimiéndola. Entonces, ¿cómo me automotivo? Ya os he dicho un poco que una fuente de motivación tremenda es la de sentir que sirve para algo, que la gente te da las gracias. Además, no solo lo veo en comentarios, como os decía, sino que también lo veo en directo. Cuando yo, ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo hago un directo, me tiro a lo mejor entre 3 y 4 horas delante de la cámara sacando temas de actualidad. Entonces hay a lo mejor 200, 300 personas en directo que van comentando. Entonces ahí veo feedback. O sea, veo una retroalimentación, gente que está al otro lado, que le interesa lo que estoy diciendo, que aprende y me dice, esto lo estoy utilizando yo para combatir las cuñadeces de mis amigos. Y entonces digo, este es el objetivo, esto es lo que yo quiero, dar herramientas, ¿no? Munición para que luego otra gente la utilice en otras batallas, porque yo no puedo llegar a todas las mesas de trabajo, a todas las mesas de Navidad, a todas las barras de los bares, pero evidentemente gente que sí adquiera mis mismas herramientas y vea que los argumentos son buenos, los puedan utilizar. Entonces yo cuando veo que me dicen esas cosas, me alegro mucho. Por eso dedico mucho tiempo a leer comentarios, que es como, es mucho tiempo dedicado a algo que no es productivo, pero sí que te sirve para ver que sirve. Por supuesto, entre todos esos comentarios positivos hay un montón de hate, hay una barbaridad. Lo que pasa es que yo tengo yo los he visto y hay mucho hate ahí. Muchísimo. Yo, en Twitter, si no tengo bloqueados a 2.000 o 3.000 personas, de verdad, que no tengo a nadie, no estoy exagerando, a lo largo de tantos años, bloquear, te cuidas, es salud mental. Yo digo, al principio me afectaba, estoy hablando de hace un montón de años, yo llevo en el Ayuntamiento de Madrid, empecé ya, pues os digo, ¿no? En 2015, pues podéis imaginar, yo tengo la piel muy curtida porque me han estado atacando por un montón de cosas. Entonces ya llega un momento en el que me da igual lo que me digan, me resbala. Entonces esos comentarios directamente paso de ellos, los borro y voy a los positivos. Bueno. La verdad es que sí. Bueno, Eduardo, si pudieras dar un mensaje breve a la gente que ahora mismo siente que la economía está lejos de su vida, ¿qué le dirías? La economía es lo que marca el salario que cobras, el precio que tienes que pagar en la luz, el precio que tienes que pagar en los alimentos, el precio que tendrías que pagar si no tuvieses sanidad pública, si no tuvieses educación pública. Entonces la economía es parte de nuestra vida, es lo que nos permite vivir más felices o menos felices. Y la clave es que hoy día se utiliza para el beneficio de una minoría, insisto, que vivimos en sociedades absolutamente opulentas, tecnológicamente muy avanzadas. Podríamos hacer de la noche a la mañana una especie de milagro social y económico que sería repartirlo todo para que la gente pueda vivir mucho mejor. Por supuesto, los que hoy día viven a todo tren tendrían que vivir mucho peor. Entonces, la pregunta es,
no te quedes con el término economía, que es muy árido y es muy aséptico y que no te dice nada, es muy poco sexy. Quédate con felicidad. Tú quieres ser feliz en la vida, quédate con la palabra justicia. ¿Te parece injusto que haya gente que sea rica sin dar un palo al agua? Porque eso es injustísimo. Y al mismo tiempo gente que se mata a trabajar y tenga unas penurias tremendas, eso es lo que es la economía. Entonces, básicamente eso. Eduardo, ya para finalizar, te voy a hacer unas preguntillas que nos ha pedido la gente, ¿vale? Una de ellas nos la pregunta un tal Hakimli, ¿vale? Que nos dice, ¿crees viable una transición de una economía capitalista a otra comunista sin violencia? Buena pregunta. Pues depende de cómo lo hagas, pero yo creo que violencia en sentido general no la vamos a encontrar siempre. O sea, los poderosos no van a rendir su privilegio y su poder de forma pacífica, de forma, pues venga, ya he perdido. No, van a tratar por todos los medios de evitarlo. Entonces, hay muchos tipos de violencia. La violencia puede ser, como hoy día vemos, atacar a tu adversario político hasta destrozarlo con bulos, fake news, etcétera, etcétera. O puede ser ir más allá como hablemos de cosas más delicadas que ocurren en otros países, quizás en este no, pero aquí hemos visto también a raperos metidos en la cárcel. O sea que aquí también hay una violación de derechos humanos que no son propios de democracias modernas, ¿no? Y ya el último paso sería golpes de Estado y guerras económicas como ha sufrido recientemente Venezuela, ¿vale? Porque ya la forma de operar del capital no es tanto te prepara un golpe de Estado como ocurría con Salvador Allende, por ejemplo, en Chile, ¿no? O sea, que ahora es, tú estás gobernando, pues te hago la vida imposible y empobrezco a toda la población y ya verás cómo la gente te va a acabar echando porque están sufriendo tantísimo que no quieren tenerte a ti de dirigente político, ¿no? Entonces, violencia nos vamos a encontrar en mayor o menor medida. Va a depender del grado, de la correlación de fuerzas, porque evidentemente si somos muchos los que pensamos de forma parecida, pues podremos lograr hacer grandes cambios, no sé si llamarlo revolución, sin que haya derramamiento de sangre, por así decirlo, ¿no? Claro. Mira, te voy a soltar otra pregunta porque en Instagram, que lo compartimos en las historias, por cierto, pusimos una cajita de preguntas y hay gente que soltó cosillas, ¿no? Okay. Otro usuario que nos ha preguntado que se llama Yabón, ¿vale? Y nos suelta tal cual. Todos tienen nombres peculiares. Peculiares, Yabón. ¿Por qué la gente siendo pobre, la mayoría nunca gana una izquierda real? Bueno, lo hemos respondido un poco antes, ¿no? O sea, sobre todo por manipulación. Yo lo resumiría en manipulación. ¿Cómo es posible que la mayor parte de la gente que está en la parte baja, la parte oprimida, y estoy hablando a nivel mundial, que se ve todavía mucho más claro, esté trabajando en pos de los beneficios y de los intereses de los de arriba? Porque les han manipulado, les han adoctrinado. Es una especie de ¿cómo decirlo?, de farsa, de show de Truman, en el que te han dicho que no, que tienes que estar, es una especie de podríamos decir, hasta de secta blanda, ¿no? En el que la gente ha sido convencida de que no hay alternativa, de que tiene que hacer eso, incluso a veces partirse la cara por los de arriba. Es la única explicación. Si se le empodera a toda esta gente con información, con conocimiento, con datos, tienen que despertar sí o sí. Mira, te voy a soltar la última pregunta, ¿vale? Que es de Filo, que es una gran mujer, que es mi madre, por cierto. Tenemos vídeos en YouTube charlando de la época, porque mi madre es del año 50 y charlando sobre cómo se trabajaba en aquella época, que ella cuenta historias y anécdotas de aquella época. Y me dice, si existe una democracia real y si la libertad de expresión existe, y deberíamos de tener unos límites, ¿sí o no? Límites de expresión. De expresión en ciertos momentos, en ciertos casos, entiendo yo, claro. Pues seguramente sí, no sé, es que como soy especialista más o menos en economía, pero en temas de libertad de expresión no tengo prácticamente ninguna idea, pero yo creo que sí, ¿no? Siempre que la libertad de expresión pues no vulnere ningún tipo de derecho humano, porque eso es la paradoja conocida, ¿no? Me acuerdo de quién era, ¿no? De que no se puede ser tolerante con el intolerante, ¿no? Si hay un nazi o un sionista matando a niños por la cara, pues obviamente libertad de expresión nada. Eso, ¿no? Que no pueda decir que hay que matar niños, obviamente, ¿no? Entonces entiendo que los límites van más por ahí, ¿no? Por la protección de los derechos humanos. Bueno, y como el tiempo apremia, ya va a dejar a Eduardo tranquilo. Dos preguntitas, bueno, sí,
3 preguntitas que hacemos siempre, ¿vale? Para que nos hagas una recomendación de un libro, una película y una serie. Vale. Bueno, pues el libro yo recomendaría, siempre lo hago, el de 7 fraudes inocentes de política económica de Warren Mosler. Está en internet, en castellano, es gratis y es una maravilla. A mí me explotó la cabeza cuando lo leí y a la gente que se lo recomiendo le suele explotar la cabeza. Es como una caída del caballo, es como darte cuenta que te han estado engañando durante un montón de tiempo desde el propio sistema, ¿no? Película, esto siempre es más difícil, pero del tema de economía es que hay muy pocas películas que sean así chulas, de verdad. O la que a ti te guste, que te haya marcado, que te haya llamado la atención o que se identifique contigo en algún concepto, en algo. Claro, es que hay un montón, pues no sabría cuál decir. Pero hay una, bueno, ahora que me viene a la cabeza una muy chula, American History X, la verdad es que es una película que me marcó en su día y que creo que sigue siendo muy buena. No tiene casi nada que ver con economía, pero bueno. Mientras no digas el lobo de Wall Street. Ahí se aprenden muchas cosas, la verdad. Sí, se aprenden muchas cosas. ¿Y lo otro qué era? Una serie. Una serie. Una serie. Uf, más difícil todavía, ¿no? Pero, a ver, no lo sé. No sé. Serie. Bueno, vale, ya sé cuál. The Wire. The Wire y Seguir el rastro del dinero es una serie muy realista y ves cómo funcionan los medios, cómo funciona la corrupción, cómo funciona la droga. Es verdad que estamos hablando de hace bastantes años ya en Estados Unidos, pero a mí me parece que es como una especie de documental. Es más, conozco gente, profesores míos de economía, que han estado viendo esa serie y tomando apuntes de todo lo que se aprende. Qué locura. Bueno, pues nos quedamos con esas recomendaciones de Eduardo y ha sido un placer haberte tenido en esta charla. Totalmente. Ya sabes que en el barrio siempre hay sitio para seguir hablando de economía y siempre o con un cafelito o con una cervecita y si puede ser Cruzcampo, mejor, ¿eh? No por hacer... Eso, yo soy muy de Cruzcampo. A mí invitarme a la feria de Sevilla y ya está, que nunca he ido. Y he vivido 6 años en Marchena, pero nunca, ¿En serio? Nunca he ido. Pues para la siguiente feria te vamos a tener que hacer un tour, ¿vale? Muy bien, perfecto. Sin Caseta caballo, por ¿no? caseta. Sin caballo. Sin caballo, sin maltrato animal. Efectivamente. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros aquí, gente de barrio. A vosotros, un placer. Y nada, familia, nos vemos como siempre aquí en Gente de Barrio. Un abrazo. Chao. En mi calle no suena Shakira, suena Camarón, Junco, Manzanita. Niños de 10 años en quad de gasolina, gritándote el agua si los chutes se aproximan. Soy de barrio, me crié en la ruina. Antes de jugar furbito miraba si había jeringuilla. La portería 2 piedras con chaleco encima y el partido acababa si rajaba el balón la vecina.